Hay una frase que aparece cada vez que alguien critica una película creada para un público infantil o una obra que claramente no está dirigida a adolescentes o adultos. Es una película para niños y cada vez que la escucho siento que estamos cometiendo un error enorme. Porque si hay una etapa de la vida en la que las historias realmente importan es precisamente durante la infancia. Los niños no son recipientes vacíos que solo reaccionan a colores brillantes y chistes rápidos. Son esponjas. Observan, imitan, preguntan, prueban cosas nuevas y construyen poco a poco su forma de entender el mundo a partir de aquello que ven. Y esto no es solamente una opinión. Durante los primeros años de vida, el cerebro atraviesa uno de los periodos de aprendizaje más intensos que experimentará jamás. Las conexiones neuronales se crean a una velocidad enorme y gran parte de ese aprendizaje ocurre observando, imitando y experimentando el mundo. De hecho, numerosos estudios sobre desarrollo infantil muestran que los niños aprenden mucho más datos o información. También aprenden comportamientos, emociones, formas de relacionarse con otras personas y maneras de interpretar situaciones complejas. Cuando observan a alguien actuar, sufrir las consecuencias de una decisión o superar un problema, no solo están viviendo una historia, están construyendo modelos mentales sobre cómo funciona el mundo. Y aquí es donde creo que muchos adultos cometen un error. Confundimos la capacidad de explicar algo con la capacidad de comprenderlo. Un niño de 7 años probablemente no podrá sentarse a explicarte conceptos como la empatía, la perseverancia o el liderazgo. No utilizará esas palabras, no hará un análisis psicológico de los personajes, pero eso no significa que el mensaje no esté llegando. La psicología del desarrollo lleva décadas mostrando que los niños aprenden observando modelos de conducta. Aprenden viendo qué acciones generan recompensas, cuáles generan consecuencias negativas y cómo reaccionan las personas ante determinadas situaciones. Es una de las razones por las que las historias tienen tanto poder durante la infancia. Por eso una película no necesita detenerse para una lección directa. Muchas veces el aprendizaje ocurre mientras el niño acompaña a un personaje, siente sus emociones, observa sus errores y presencia las consecuencias de sus decisiones. En otras palabras, los niños no aprenden únicamente cuando alguien le enseña algo. También aprenden cuando viven una experiencia y una buena historia es precisamente una experiencia. Pero hay algo que sabemos con seguridad, los niños no aprenden constantemente, aprenden jugando, observando a los demás, escuchando historias y viendo cómo otras personas enfrentan problemas. Por eso las historias importan tanto. Y hay algo que siento que hemos olvidado con el tiempo. Durante muchos años las películas que hoy llamamos infantiles no eran vistas simplemente como productos para distraer niños durante hora y media. En realidad eran películas familiares, historias pensadas para que un niño pudiera disfrutar la aventura, los personajes y los momentos divertidos, mientras que un adolescente o un adulto podía encontrar preguntas, reflexiones y mensajes mucho más profundos. No se trataba de hacer una película para un sector específico, se trataba de contar una buena historia y confiar en que cada persona obtendría algo distinto dependiendo de su edad y de sus experiencias. Por eso me parece tan extraño cuando alguien utiliza la frase "es una película para niños", como si fuera una excusa para justificar cualquier cosa, como si una obra dirigida a los más pequeños no tuviera la responsabilidad de transmitir ideas, valores o reflexiones. Porque para mí debería ser exactamente al revés. Si existe una audiencia a la que deberíamos cuidar, especialmente cuando contamos historias, es precisamente a los niños. Y sin embargo, parece que cada vez más producciones infantiles parten de una idea extraña, que los niños se aburren si no ocurre algo absurdo cada 5 segundos. Personajes hiperactivos, colores exageradamente saturados, gritos constantes, chistes que aparecen sin descanso y escenas diseñadas para mantener la atención a toda costa. No porque la historia lo necesite, sino porque existe el miedo de que el niño deje de mirar. Y pues tristemente siempre ha pasado que lo importante no es transmitir una idea o contar una buena historia, lo importante es retener la atención y generar dinero. Lo curioso es que muchas de las películas que marcaron generaciones enteras hacían exactamente lo contrario, confiaban en la inteligencia de su audiencia. No necesitaban bombardear al espectador con estímulos constantes, se tomaban el tiempo para desarrollar personajes, construir conflictos y transmitir ideas. Tierra de Osos habla sobre la empatía, la aceptación y la capacidad de comprender a quienes consideramos diferentes.
Pero lo interesante es que no te da una lección moral al inicio de la película. No aparecía un personaje diciéndote que debía respetar a los demás. En cambio, tomaba a alguien lleno de prejuicios y lo obligaba a vivir la realidad desde el otro lado. Knight odiaba a los osos, los veía como monstruos responsables de su sufrimiento. Y es precisamente por eso que la película decide convertirlo en uno. De repente tiene que experimentar el miedo, el rechazo y la vulnerabilidad desde la perspectiva de aquello que odiaba. No aprende porque alguien se lo explicó, aprendió a través de la vivencia y mientras él aprende, el espectador también lo hace. Es una forma brillante de enseñar empatía porque no te pide entender al otro, sino que camines en sus zapatos. La familia del futuro repetía una idea. Sigue adelante, equivócate, fracasa, aprende, pero no permitas que tus errores definan quién eres, porque lo más interesante es que la película entiende algo que muchos adultos olvidaron. Para un niño, el fracaso puede sentirse como el fin del mundo. Luis no es un genio que triunfa en todo, es un niño brillante que falla una y otra vez, sus inventos explotan, las cosas salen mal y constantemente siente que no es suficiente. Sin embargo, la película transforma cada error en una oportunidad de aprendizaje. No está poniendo el fracaso como un final abrupto. Le enseña al espectador que equivocarse no es una señal de incapacidad, sino que es una parte inevitable del proceso de crecer. Y es una etapa donde muchos niños comienzan a compararse con otros y frustrarse por no ser buenos en algo de inmediato. El saber contar como el fracaso es totalmente normal permite que muchos niños puedan entender que es algo que ocurrirá. Lo importante es el cómo enseñamos que no deben quedarse ahí, sino volver a intentarlo. Incluso Chicken Little es una película que suele ser objeto de burlas, construía un mensaje sobre la perseverancia y sobre mantenerse firme cuando crees que estás haciendo lo correcto, porque el verdadero conflicto de la película no es una invasión extraterrestre, es la sensación de que nadie te toma en serio. Chicken Little comete un error al inicio y ese error destruye por completo su credibilidad. A partir de ese momento da igual que tenga razón o que esté diciendo la verdad. Nadie quiere escucharlo y creo que muchos niños pueden identificarse con eso, con la sensación de que los adultos no les creen, de que sus compañeros se burlan de ellos o de que sus errores pasados pesan más que sus esfuerzos actuales. La película le enseña al espectador que recuperar la confianza de los demás es difícil, pero también que rendirse porque nadie cree en ti no es la solución. Cuando Chicken Little entra a jugar, nadie esperaba nada de él. Pero si no tuviese esa determinación y sobre todo no se hubiese esforzado, sencillamente el partido no hubiera terminado de una buena forma. Y si alguien todavía cree que los niños no pueden comprender mensajes profundos, basta con mirar alguna de las mejores películas infantiles jamás creadas. El Gigante de Hierro no trata simplemente sobre un robot gigante, es una historia sobre la elección. El gigante fue construido para destruir, fue programado para ser un arma y todo en su existencia apunta hacia la violencia. Pero a lo largo de la película aprende algo fundamental, no está obligado a hacer aquello para lo que fue creado. Puede elegir y decide ser bueno. Es un mensaje increíble, especialmente para un niño, porque le enseña que no está condenado a repetir lo que otros esperan de él y que siempre existe la posibilidad de elegir quién quiere ser. Y créeme, esto no es algo tan lejano a nuestra realidad. Daré un ejemplo. Si a un niño solo le enseñas que un cuchillo sirve para quitarle la vida a otra persona, probablemente crecerá pensando que esa es su única función. Pero si también le enseñas que ese mismo cuchillo puede ser utilizado por un chef para crear platos increíbles, entenderá que las herramientas no son buenas ni malas por sí mismas. Lo importante es cómo decides utilizarlas. Y eso es exactamente lo que aprende el Gigante de Hierro. Un ejemplo más reciente, Pinocho de Guillermo del Toro. Me atrevería a decir que es una de esas películas que todo padre debería ver junto a sus hijos. Pinocho es literalmente un niño descubriendo el mundo. Todo le parece fascinante, todo despierta su curiosidad y constantemente intenta comprender aquello que lo rodea. Por eso funciona tan bien como protagonista infantil, porque los niños observan el mundo exactamente de la misma manera. Cuando Pinocho ve la guerra por primera vez, la percibe como algo emocionante. Ve uniformes, soldados, aventura y diversión. Y un niño podría pensar exactamente lo mismo, pero la película no se detiene ahí. Poco a poco muestra las consecuencias reales de la violencia.
El dolor, la pérdida, el miedo y las heridas que dejan tanto en quienes la viven como en quienes sobreviven a ella. Y mientras Pinocho aprende que la guerra no es un juego, el niño aprende junto a él. Pero la película va más allá. También muestra cómo Pinocho es engañado y manipulado por personas que buscan aprovecharse de él. Al principio está emocionado, cree que está viviendo una aventura y no entiende realmente lo que ocurre. Sin embargo, poco a poco descubre la mentira, la explotación, la codicia, aprende que no todas las personas tienen buenas intenciones y que crecer también implica aprender a reconocer cuando alguien intenta utilizarte para su propio beneficio, no porque alguien aparezca a darle una lección directa, sino porque la historia le permite descubrirlo por sí mismo, y esa es una de las formas más correctas de enseñar. Lo interesante es que la mayoría de los niños no podrían explicar estos mensajes con palabras. No van a terminar la película diciendo que comprendieron una reflexión sobre el libre albedrío, el fracaso o las consecuencias de la violencia. Pero sí estará un poco más cerca de generar nuevos pensamientos, más cerca de creer que pueden perseguir sus sueños, de comprender que no deberían agredir a alguien por ser diferente, de entender que rendirse no siempre es la respuesta o de aprender que la violencia tiene consecuencias. Los mensajes que quedan con ellos influyen en cómo entienden ciertos problemas, cómo tratan a otras personas y cómo enfrentan sus propios miedos. Comprender una idea y poder explicarla son cosas completamente distintas. Un niño puede no tener el vocabulario para escribir un mensaje profundo, pero sí puede sentirlo, interiorizarlo y crecer con él. De hecho, gran parte de quienes somos hoy fue moldeado por historias que vimos cuando éramos pequeños. Por eso me parece preocupante cuando reducimos el entretenimiento infantil a una simple herramienta para mantener ocupados a los niños. Las historias infantiles deberían ser algo más, deberían inspirar preguntas, despertar curiosidad y enseñar valores sin tratar a los niños como si fuesen incapaces de entenderlos. Porque la curiosidad es una de las herramientas más importantes para el desarrollo humano. Es la base de la creatividad, del pensamiento crítico y del aprendizaje. No necesitamos películas infantiles oscuras ni necesariamente complejas, pero sí necesitamos películas que respeten a su audiencia, que entiendan que los niños son capaces de procesar emociones reales, que pueden aprender sobre la pérdida, el fracaso, la amistad, la empatía, la responsabilidad o la aceptación, que no necesitan ser tratados como personas incapaces de comprender nada que vaya más allá de un chiste rápido. Porque las mejores historias infantiles nunca fueron solamente para entretener, fueron para acompañarnos mientras crecíamos, y quizás por eso seguimos recordándolas años después. No por los colores, ni por los chistes, ni siquiera por el ruido, sino por aquello que intentaba decirnos cuando todavía éramos demasiado pequeños para ponerlo en palabras. Los niños no son demasiado pequeños para entender mensajes profundos. Muchas veces son demasiado pequeños para explicarlos, pero eso no significa que no los estén aprendiendo.